Ok, entonces aquí seguimos. Bueno, antes de seguir, nada más pregunto si hay alguna duda ahí que sugiera mientras estaban viendo el ejercicio, hombre, es eso, ¿no? Profe, sí, tengo una duda. Sí, ajá. Eh, digamos, bueno, en este caso, eh, Ujú. usted calculó el trabajo externo que ejercía el martillete sobre la viga y lo igualó con el El, trabajo de la viga sobre el martillo, ¿verdad? O sea, son iguales. sí, por el ley acción-reacción. O sea, yo lo que saqué aquí fue el trabajo externo que sentía el martinete. Y el Ajá, por la martinete, las viga. únicas fuerzas que se... No, el martinete. Porque el martinete, lo que estoy diciendo aquí es cómo cambia su energía cinética desde donde viene golpeando, digamos, donde empieza a golpear hasta cuando termina Ujú. ya de enterrar a la viga. Entonces, vea que empieza con una cierta rapidez, que fue la que saqué con la parte de caída libre. Entonces, viene, cae 5 metros, empieza aquí a golpear a la viga y entonces se detiene, el martinete se detiene, ¿no? Entonces, sacando el trabajo externo que le ejercen al martinete. Entonces, el martinete lo que siente ahí, ¿verdad? Es un trabajo externo dado y eso lo relaciono, el trabajo externo, con lo que sería la sumatoria de fuerzas. Te digo que esas fuerzas van a ser la que ejerce la viga sobre el martinete hacia arriba y el peso del martinete hacia abajo. Pero siempre estoy hablando de lo que le ejerce la viga al martinete. Entonces, estoy analizando Ok, únicamente el martinete, básicamente. sí, sí, ya entendí. Ujú. Gracias. Con gusto. Y de hecho, por eso es que me queda positivo, ¿verdad? Porque va hacia arriba, porque es lo que cómo la viga empuja al martinete técnicamente hacia arriba y lo va deteniendo, ¿verdad? Lo desacelerando, perdón. Ok. Pero bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Todo bien. Ok, entonces seguimos con lo que sería la diapositiva 23. Ok, entonces aquí yo tengo una cierta, ¿cómo decirlo? No sé. Eh, discrepo un poco como lo trabaja el libro. Ustedes notarán, ¿verdad? Que en este capítulo, ¿verdad? Como que estoy en contra del libro en muchas cosas, pero discrepo un poco por cómo utiliza los términos. ¿Por qué? Porque está utilizando W subíndice X. Y eso fue justamente lo que estuvo trabajando para definir lo que sería el teorema de trabajo-energía cinética. Y entonces ahí yo siento que el término que utilizan ahí no debería ser ese, que no debería ser W externo, por el hecho de que pueden confundir al estudiante y pensar que estamos hablando de la sumatoria de fuerzas. Pero si lo notan, ahí solo están hablando de una sola fuerza. Y eso más que todo el libro lo hace porque tiene una, no sé, una manía extraña de considerar junto con el sistema al planeta Tierra. Entonces él dice que el peso es ¿cómo decirlo? Una fuerza interna, y etcétera, etcétera. Pero en realidad yo ¿cómo decirlo? Yo no lo vería así porque tiene un error en esa parte al decir que pues solo hay una fuerza que se está aplicando, que el trabajo externo está haciendo delta UG, ¿verdad? Que es lo que ponen por ahí al puro final, porque eso significaría que sí hay un trabajo externo, o sea que sí hay un aumento en lo que sería la rapidez, pero justamente si uno se pone a leer lo que dice el libro, lo que dice es que está haciendo esta fuerza nada más para levantar el libro y que se mantenga, ¿verdad? Como en una cierta posición, o sea, con rapidez constante. Entonces, mi problema está ahí, ¿verdad? Básicamente en el hecho de que no calzaría lo que está diciendo el teorema de trabajo-energía cinética con justamente ese resultado que está dando. Porque el libro no cambia en rapidez, o sea, debería ser igual a cero, pero está dando una definición que es delta UG, ¿verdad? Que en teoría sería un, este, un cambio efectivo, ¿verdad? No nulo en lo que sería ahí esa cantidad. O sea, no está dando igual a cero, aunque debería dar. Entonces, por eso les digo que discrepo un poco de cómo lo trabaja. Pero bueno, pues cosas de... O sea, realmente este tema yo generalmente cuando, como les digo, ¿verdad? Cuando no tengo que decir, es que hay un libro oficial de curso, sino que pues, es un poco más a libertad, entonces yo lo que digo es que se vaya y se lean en los libros. Que ahí siento que es menos enredado, porque aquí sí, no sé, como que a veces hay cosas que uno se pierde un poco con lo que es lo que está diciendo el libro, como que se contradice mucho, por decirlo así, y trabaja
con ideas medio raras. Pero bueno, se respeta ahí como les gusta trabajar los autores. El punto es, bueno, pues lo que vamos a decir ahí es que hay dos fuerzas que se están generando. Una que sería el peso del objeto, pues esa generalmente está ahí, ¿verdad? Siempre. Y otra que me está diciendo que es una fuerza aplicada, ¿ok? Me está diciendo que estoy aplicando una fuerza hacia arriba. Entonces yo justamente lo que voy a decir es esto, ¿verdad? Y que la W aplicada sería entonces lo que está trabajando ese. Denme un segundo para ver, ¿quiero seguir al libro o no quiero seguir al libro? Sinceramente me dan ganas de no seguirlo. Sí, después, perdón ahí que lo esté pensando. Bueno, lo que puedo hacer es sí, puede hacer. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar el subíndice nada más. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ahí lo que me están diciendo es que hay un trabajo que yo estoy aplicando. Lo voy a ponerle W aplicado. Y me dicen entonces que viene de considerar el producto punto entre la fuerza aplicada y el desplazamiento, ¿verdad? Que ahí en ese caso sería delta R, como lo están poniendo. Delta R. Entonces, vean que el desplazamiento que está teniendo el objeto es hacia arriba y también lo es la fuerza aplicada. O sea, yo estoy desplazándolo hacia arriba a una cierta distancia y la fuerza aplicada también va hacia arriba. Según lo que me muestra esa figura, ¿okay? Vean que la fuerza aplicada está contrarrestando al peso. O sea, yo estoy intentando hacer que este movimiento que estoy haciendo hacia arriba, mantenga una velocidad constante. O sea, yo no me acelero, por decirlo así, al objeto. Entonces, si su aceleración es cero, es porque tiene un equilibrio en el diagrama de cuerpo libre. Y para que haya un equilibrio en el diagrama de cuerpo libre, o sea, la aceleración sea cero, significa que las verticales se están cancelando. O sea, el peso se cancela con la fuerza aplicada. Decirlo de otra forma, o dicho de otra forma, perdón, es que la fuerza aplicada tiene igual magnitud que el peso, pero en la dirección contraria. No significa que sea la fuerza de reacción, o pues eso sí, ¿verdad? No es que está haciendo la fuerza de reacción, sino que estoy diciendo, ¿verdad? Que tiene, o que la está contrarrestando en este caso, ¿ok? Como yo empujo el libro, entonces estoy contrarrestando esa fuerza, esa fuerza gravitacional. Entonces significa que, pues, tiene la misma magnitud, ¿verdad? O sea, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta de que se cancelan. Entonces significa que F aplicado es igual a mg. Y entonces yo puedo poner aquí que esto es mg en J positivo. Y aquí va a ser un delta Y en J también positivo. Aquí el producto punto. Y lo J.J me da solo I. Y entonces al final yo obtengo por ahí que el trabajo dado en esta parte es simplemente mg delta Y. O dicho de otra forma, mg y final, perdón, f nada más, menos mg y inicial. ¿Okay? Entonces, esto está dado como un trabajo aquí. Entonces, recordarán que, como estaba diciendo yo, antes hice el teorema trabajo de energía cinética, donde decía el trabajo total del sistema se relaciona a la energía cinética. Bueno, aquí estamos viendo algo parecido, solo que este no es el teorema de trabajo de energía cinética. Este simplemente es cómo podemos empezar a definir lo que sería la otra cantidad que sería la energía potencial gravitacional. Entonces, ¿qué es exactamente la energía potencial gravitacional? Bueno, vimos que la energía cinética la definimos como algo propio del sistema por el hecho de que se componía de cantidades que eran propias del sistema. La masa, la rapidez que estaba al cuadrado. Bueno, pues aquí nosotros observamos que hay una definición que estamos dando para trabajo que depende de la diferencia de otra vez, cosas que son propias del objeto. Su masa, G, bueno, G es simplemente una constante, entonces no importa mucho, pero también aquí entonces tendríamos lo que sería la parte de la posición. ¿Okay? Y entonces definimos lo que sería una nueva energía, que como les digo es la energía potencial, es en este caso gravitacional. Entonces está definida como mg y la posición. ¿Okay? La posición del objeto. Entonces, la parte de U, o sea, la U viene de decir que es potencial, no tiene, digamos, o sea, no hay una relación ahí con una palabra en específico, se trabaja con U, o a veces en algunos libros se ve una V,
pero eso se ha perdido mucho por el hecho de que se confundía con el potencial eléctrico, bueno, en física 3. Entonces ahora se trabaja más la U, ¿ok? Y la parte del subíndice es porque es gravitacional. Entonces es una energía, es potencial, entonces su mayúscula, y gravitacional, entonces está aquí el subíndice. ¿Ok? Y bueno, pues entonces vemos que se define esta forma. Entonces, el asunto con la energía potencial gravitacional es que es una energía que nosotros podemos cambiar dependiendo del marco que nosotros estemos analizando. Bueno, pues técnicamente todas las energías las podemos cambiar dependiendo del marco que estemos analizando. De hecho, también puede pasar con la energía cinética. Pero el punto es que depende del marco que nosotros consideremos. Por ejemplo, yo llego y tengo un libro acá, ¿verdad? Entonces coloco el libro. Entonces, si yo tengo un marco de referencia que empiece en esta esquina de la pizarra, vean que la posición del libro es por arriba del cero y entonces tiene una energía potencial positiva, por ejemplo. ¿Sí? El problema está que ahora si yo llego y coloco mi marco justamente aquí, entonces vean que ahora la posición, bueno, un poco más para acá, la posición que tiene el libro ahora es justamente en el cero. Entonces ahora la energía potencial gravitacional de él, como Y es cero, entonces ahora es cero. O sea, pasé de una positiva a una cero. E incluso si pongo el marco en esta parte de aquí arriba, en esta esquina de la pizarra, entonces vean que la altura o la posición en Y está negativa, está hacia abajo. Entonces yo tengo una energía potencial gravitacional negativa. ¿Qué estoy enseñando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues dependiendo de dónde esté mi marco, la energía potencial va a ser una distinta. ¿Sí? Va a ser distinta. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de dónde coloco mi marco. Pero el asunto es este. La cosa es que el trabajo que yo estoy aplicando depende del cambio en lo que serían esa energía gravitacional, potencial gravitacional. Es el cambio en la energía potencial gravitacional. Entonces, si yo llego y digo que este es el inicio y este es el final, ¿okay? Se está moviendo hacia abajo, o sea, es un cambio, una pérdida, un negativo. Vean que no importa dónde esté el marco, yo siempre voy a obtener que el cambio va a ser negativo. Aquí, vean que está pasando de un punto mayor a un punto menor. Si yo lo coloco aquí, está pasando de un punto más arriba a un punto más abajo. Y si estoy aquí, está pasando de un punto más arriba a un punto más abajo. O sea, siempre pasa exactamente lo mismo. ¿Ven? O sea, lo que es el cambio en la posición, el delta Y, ¿verdad? Que sería lo que estamos viendo ahí. El cambio en la posición siempre va a ser igual en cualquier marco que yo coloque. Siempre va a estar ese cambio en la posición. Entonces significa que la energía potencial gravitacional es algo que puede cambiar, pero el cambio en la energía potencial gravitacional, o sea, el delta, ese sí no cambia, no importa dónde yo coloque el marco. ¿No? Entonces, no tenemos problema, no es como de que haya pues, solo un marco que puedo utilizar, no, no. En todos los marcos va a pasar exactamente lo mismo, entonces no tenemos problemas ahí para lo que es la definición del cambio de la energía potencial gravitacional. Otra vez, el cuidado que hay que tener es que si nos preguntan la energía potencial gravitacional en un cierto momento, tienen que decirnos con respecto a cuál marco, porque nosotros podemos dar cualquier resultado que nos dé la gana. O sea, si yo llego en un ejercicio, solo les pongo, deme la energía potencial gravitacional y no les digo una referencia, ustedes me pueden poner cualquier número que se inventen, que ustedes van a saber que está correcto, porque va a haber un marco donde ese número va a ser el que dé la energía potencial gravitacional. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. En todos los ejercicios, si les van a pedir la energía simplemente así como así, tiene que haber una referencia. Eso sí, si les piden es el cambio en la energía potencial gravitacional, ahí sí solo hay un número, ¿verdad? Y en cualquier marco va a ser siempre el mismo. ¿Okay? Entonces ahí para que tengan eso en cuenta. Okay. Y bueno, entonces ahí se nota, ¿verdad? Lo que sería entonces que la energía aplicada, perdón, sí, el trabajo aplicado más bien debería ser, entonces está dando igual a ese delta UG. Bueno, pues si se ve de la otra forma, ¿verdad? Si nosotros lo vemos con el otro caso, vean que eso significaría que el peso o el trabajo que realiza la fuerza gravitacional, vean que sería justamente el contrario a esto, o sea, es menos delta UG. ¿Okay? Que si el aplicado era justamente contrario del peso, vean que el peso entonces va a ser el negativo de eso. Entonces eso también es otra cosa que puede salir por ahí, o que podemos obtener por ahí. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento?
Todo bien. Entonces ahora vamos a lo que sería otra energía potencial. Ya vimos la de el gravitacional. Bueno, pues entonces ahora vemos la energía potencial, pero del resorte, de un resorte. Entonces, si se van a las diapositivas 24 y 25, ahí hay unas figuras que vamos a estar analizando. Entonces, así como parecido hicimos con el libro, que lo empezamos a subir en el espacio, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer algo con un bloque y un resorte. Entonces vean que hay una mano ahí aplicando una fuerza, o sea, otra vez vamos a tener una fuerza aplicada y va a ser contraria a lo que esté generando el resorte. La idea de esto, la idea de este sistema es que la rapidez del objeto se mantenga constante. Eso es lo que quiere hacer esa mano, digamos, en las primeras tres partes de la figura. Ojo, eso sí, la figura está partida, digámoslo así, en la diapositiva 24 y 25 porque era muy grande. Entonces, las tres primeras partes quedan en la diapositiva 24. Entonces, en la diapositiva 24 lo que vemos es una mano que va empujando el sistema, ¿ok? Y lo que está intentando es que su rapidez sea siempre constante. Entonces, cuando todavía no ha tocado el resorte, esa mano realmente no está empujando, porque suponemos que no hay fricción. Entonces, como quiere que el bloque se mantenga rapidez constante, simplemente lo lleva por ahí. Cuando ya llega a hacer contacto, con el resorte y empieza a moverse y a comprimir el resorte, entonces la mano ahí sí tiene que empujar para mantener una rapidez constante hasta que se llega a lo que sería la posición esta que dice X máximo. ¿Okay? Pero entonces, ahí entonces ya lo que se dice es que el bloque se mantiene fijo. Entonces, la idea de esto es que la mano ejerza un cierto trabajo sobre el bloque, o el sistema bloque resorte. Y entonces, ese trabajo que ejerce la mano lo va a ganar el sistema bloque resorte en la compresión del resorte. Y entonces es lo que vamos a llamar la energía potencial de resorte, que si lo notan ahí, como les digo, en la figura 24, entonces, en la diapositiva 24, en la figura que está ahí, nótese que en la última línea o en la última figura hay una gráfica a la derecha que nos dice cómo está subiendo la energía potencial. Y entonces en ese caso ha subido la energía potencial y es energía potencial de resorte, energía potencial elástica que se llama. ¿Ok? Cuando yo quite la mano, esa energía potencial automáticamente va a ser liberada por el resorte si yo quitara la mano. Entonces, si se pasan a la diapositiva 25, ven lo que sucede cuando ya cuando la mano ya se fue. Entonces, lo que va a pasar es que el resorte, naturalmente, ¿verdad? Va a intentar buscar el equilibrio, entonces empuja el bloque y entonces la energía potencial que tenga el resorte se la va a entregar al bloque de forma de energía cinética, o sea, se convierte en energía cinética. Y bueno, eso es algo que tal vez no mencioné, ¿verdad? En lo que sería la diapositiva 23 o cuando estamos hablando de energía potencial gravitacional. En general, la energía potencial de un objeto está buscando convertirse en energía cinética, ¿sí? O sea, si yo llego y levanto ese libro, ¿verdad? Como lo hice antes, y después quito la mano, entonces naturalmente la energía potencial del sistema va a buscar a convertirse en cinética. O sea, el libro se va a caer. Básicamente eso es lo que hace. Entonces busca aumentar su energía cinética. ¿Cuándo se detiene el objeto? Bueno, pues justamente cuando haya otro obstáculo que no le permita seguir bajando su energía cinética. En este caso sería el suelo, ¿verdad? Cuando golpea el suelo, pues deja de aumentar su energía cinética. Pero lo que él, en teoría, toda la energía potencial que tenga un objeto siempre va a buscar perderla para convertirla en energía cinética. Eso es lo que busca o lo que tiende a hacer el objeto. O sea, a lo que llaman minimizar la energía potencial. Muy bien. Eso es lo que siempre va a buscar hacer un sistema, minimizar su energía potencial. Entonces, en este caso, lo que hace el resorte es eso, ¿verdad? Pues lanza ahí al bloque, ¿verdad? Para eliminar su energía potencial. Hay algunos casos, por ejemplo, si el bloque estuviera pegado al resorte, o sea, si yo lo pegara, entonces ahí sí vamos a tener una oscilación. En este caso, pues lo soltaron, entonces simplemente el bloque sigue allá con energía potencial moviéndose hacia la derecha. Pero en otros casos, por ejemplo, como les digo, cuando esté pegado, pues entonces lo que va a suceder es que el propio bloque hace que el resorte se estire, no que llegue al equilibrio, sino que se estire más bien, o sea, lo tira más hacia la derecha. Entonces otra vez el el resorte se estira y empieza a adquirir energía potencial. Entonces ahí en ese caso sí pasa de energía
cinética, energía potencial, y entonces sigue ahí un vaivén. Pero eso, bueno, pues no lo estamos viendo en este caso. No nos vamos a concentrar en eso, vamos a quedar específicamente con lo que sería esto que estamos analizando nosotros. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a abogar a la ecuación que habíamos visto hace un rato atrás, que nos decía, no sé si recuerdan, la que dije que se quedaba encerrada en un cuadro, que la WS es igual a 1/2 de KX final al cuadrado menos 1/2 de KX inicial al cuadrado. Entonces, esta de aquí, otra vez, tiene una estructura que es un trabajo, perdón, no, mentira, ¿verdad? La WS era la otra, ¿verdad? Era I menos F, si no me equivoco. Aquí I y aquí F. Era así, ¿verdad? Esa era así. Entonces, más bien voy a utilizar la W aplicada para compararlo con esta, ¿verdad? Nada más un momento. La aplicada entonces es 1/2 de KX final al cuadrado menos 1/2 de KX inicial al cuadrado. Ahora sí. Entonces, otra vez quedo con algo muy parecido. Final menos inicial, ¿verdad? Una estructura similar. Y lo que está ahí, las cantidades que tienen, son propiedades propiamente, son propiedades que son del sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el K es algo ya propio del resorte. Y la posición que yo tenga es dependiendo de cómo esté comprimido ese resorte. Entonces, algo que tiene que ver con justamente cómo esté comprimido y cómo es este resorte. Entonces, ese trabajo se puede relacionar a una cierta energía. Entonces, ahí es donde defino lo que sería la energía potencial del resorte, ¿ok? O la energía potencial elástica también se le llama en algunos lugares. Entonces, eso ahí está definido como medio de kx al cuadrado, ¿ok? Medio de kx al cuadrado. Y entonces, eso es lo que tendríamos ahí como energía potencial del resorte. Entonces, si lo notan, eso significa que la W aplicada va a ser exactamente igual a delta WS. O dicho de otra forma, el trabajo hecho por el resorte es negativo de el cambio en la energía potencial. Que vean que queda parecido, ¿verdad? W aplicado va a ser entonces el delta, y lo que sería ya cuando estamos analizando propiamente el peso o el trabajo de la fuerza gravitacional o el trabajo del resorte, entonces queda con el negativo del delta, ¿no? El negativo del delta. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos ahí. De nuevo, vean que estoy cambiando, no estoy poniendo externo, sino que estoy poniendo aplicado, pues para que no nos enredemos con el teorema de trabajo de energía cinética. ¿Okay? Entonces tenemos eso hasta ahí. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo bien. ¿Ok? Entonces el ejercicio que tenemos por ahí es el que está ahí en la diapositiva 26, que es el ejercicio 31, y lo que nos dice es, una partícula de 4 kilogramos se mueve desde el origen a la posición C, o sea, el origen ahí donde está el marco de referencia, hasta esa posición C. Dice que tiene coordenadas igual a X, tiene coordenadas X igual a 5 metros y Y igual a 5 metros. Eso es lo que nos dicen por ahí que tiene como posición esa C, ahí, ¿verdad? Se muestra 5,5, todo bien. Entonces, una fuerza en la partícula es la fuerza gravitacional que actúa en la dirección Y negativa, ¿ok? Entonces, está diciendo que actúa ahí la fuerza gravitacional, su peso, básicamente. Entonces dice, con ecuación 7.3, que esa es la que estoy buscando, y si no me equivoco, nada más la del producto punto, o sea, el F y R, coseno de zeta, vamos a ver nada más. Ecuación A1, A3. Sí, la ecuación que es F delta R coseno de zeta, o sea, F punto delta R, con esa ecuación
Calcular el trabajo realizado por la fuerza gravitacional en la partícula conforme va de O hasta C a lo largo de esas tres trayectorias que se dan ahí. Y dice, sus resultados deberían ser idénticos. ¿Por qué? ¿Por qué los resultados son idénticos? Entonces yo lo que voy a hacer es nada más dos de ellas. Voy a hacer la morada y la morada y la azul. ¿Okay? Entonces la roja es básicamente idéntica a la morada, nada más que pues, se cambia el orden, pero es básicamente exactamente lo mismo. Entonces ahí no va a haber problema. Y bueno, pues comparando esas dos es que vamos a estar trabajando por ahí. Entonces vamos a hacer eso por ese lado. Entonces primero voy a trabajar con la parte morada, con la trayectoria morada en ese sistema. Y ahí yo me doy cuenta de que, bueno, pues como la fuerza gravitacional está sucediendo, está ejerciéndose completamente hacia abajo, ¿sí? Justamente hacia abajo. Entonces, en la primera parte de esa morada, trayectoria morada, ¿okay? Entonces, en la parte inicial, ahí donde se mueve completamente lateral, yo lo que me doy cuenta es que el desplazamiento va a ser de esta forma y la fuerza gravitacional es de esta otra. Se forma un ángulo de 90, entonces ahí lo que va a tener es un trabajo igual a cero. Entonces, en la primera parte, entonces lo que tengo es trabajo cero. Entonces, esto de aquí me implica que el W gravitacional es cero en esa primera parte. ¿Okay? Y luego ya en la segunda parte, yo lo que tengo es un movimiento hacia arriba y una fuerza hacia abajo. ¿Okay? Entonces vean que ahí sí son 180 grados. O sea, lo que me va a quedar es un trabajo negativo. Entonces yo lo que voy a decir es que ahí el trabajo va a ser igual a menos la fuerza gravitacional, que otra vez es el peso del objeto, ¿no? Simplemente el peso del objeto, o sea, la magnitud de la fuerza gravitacional, es el peso, por el delta R, que sería entonces esos 5 metros que se mueven para arriba, ¿verdad? Que serían 5 metros hacia arriba, que voy a poner solo como detalle. Entonces, la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno de 100, es más, lo voy a poner aquí, de hecho, explícito. Coseno de 180 grados, que eso es lo que me da menos. ¿Okay? Entonces, eso sería. Entonces, eso de ahí me da igual a, ¿sabes? Me dicen que es de 4 kilogramos, 4 por 9.8 por 5. ¿Ok? Y entonces me da de 196 joules. Bueno, y el menos, ¿verdad? Entonces, menos 196. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tendríamos ahí para ese caso. Menos 196 joules. Entonces, eso me da con la trayectoria morada. Y ahora sí, con la trayectoria azul, lo que tengo es un delta R, que es de esta forma, y un trabajo que es de esta otra forma. Perdón, una fuerza gravitacional que es de esta otra forma. Okay, aquí entonces, ¿qué se genera? Bueno, como lo pueden observar, ahí lo que tengo es un cuadrado, lo que estoy tomando es justamente la mitad del cuadrado, entonces esto de aquí son 45. O sea, todo esto de acá sería 90 más 45, que serían 135 grados. Entonces lo que va a tener por ahí es WG, que va a ser la magnitud de la fuerza gravitacional, por el delta R, que ahorita tengo que sacar, por el coseno de 130 grados. ¿Okay? Ahora sí, ¿qué es esto de acá? Bueno, justamente es la distancia que hay, digamos, en lo que sería de una esquina a la esquina contraria de un cuadrado. ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, si el cuadrado es de longitud L, esta distancia de acá es raíz de 2L. ¿Okay? Espero que recuerden esa parte ahí bueno, pues de geometría. Y entonces ahí lo que voy a tener es, otra vez, el peso, que es 4 por 9.8, por la raíz de 2, por uno de los lados, que los lados son de 5, por el coseno de 130. Y al meter esto yo en la cálculo, lo que obtengo es, ¿sabe qué sucedió aquí? ¿Por qué no me está dando igual cuando debería hacerlo? Ah, porque es 135, perdón, claro, con razón. Esto es 90 más 45 es 135, ya ni sumar puedo. Coseno de 135. Ahora sí.
Entonces ahora sí, ¿verdad? Me da menos 196, que se supone que es lo que tiene que dar. 196, ¿ok? Me dan exactamente igual. ¿Ok? Entonces ahora sí, si yo hiciera lo del el rojo, piensen que sería entonces primero hacer esto, subir, ¿verdad? Con el peso hacia abajo, y después moverme hacia la derecha. Entonces, sí, pues por eso no lo hago, porque es nada más cambiar el orden de estas dos cosas. No tiene mucho sentido, ¿verdad? No voy a gastar el tiempo. Y entonces ahora sí me dicen, sus resultados deberían ser idénticos. Y bueno, casi no lo fueron por error mío, pero sí lo fue. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los resultados son idénticos? Bueno, pues porque notamos que realmente el trabajo eh, hecho por la fuerza gravitacional, como había yo mencionado antes, depende solo del cambio en la energía potencial gravitacional. Y la energía potencial gravitacional, al final de cuentas, entonces va a ser, bueno, aquí debería poner el menos, va a ser solo el cambio en una posición inicial y final. O sea, solo depende de dónde empiezo y dónde termino, no qué distancia recorro. O sea, yo puedo llegar y hacer todas las vueltas que quiero, pero yo lo que quiero es nada más inicio y final. Entonces vean que si yo estoy hablando de que llego al mismo punto siempre, no importa cuál trayectoria yo tome, siempre voy a tener que esto va a tener un final y un inicio, y siempre van a ser los mismos. Entonces el trabajo de la fuerza gravitacional no puede cambiar. ¿Okay? Entonces es un trabajo que no cambia por la trayectoria, solo cambia si cambio ya obviamente las posiciones inicial y final. Entonces ahí eso es lo que obtengo. Entonces son idénticos por eso, ¿verdad? Porque todos tienen un mismo inicio y un mismo fin. ¿Okay? ¿Alguna duda que haya quedado con esa parte? ¿Todo Eh, bien? Profe, a mí no me Sí. quedó muy claro cómo se sacó el ángulo para la trayectoria azul. Para el azul, Sí, yo digo que esto es un cuadrado. ¿Ok? Esto es un cuadrado. Entonces vean que esto de aquí son 90 grados. Entonces estoy sacando justamente la mitad. Estos son 45 grados, ¿verdad? Y ahora sí, todo esto de acá, vean que es 90 más ese angulito que saqué aquí. 90 más 45 es 135. Sí, sí, ahora sí, lo ve gracias. ahora, digo. Ok, claro, con gusto. Entonces sí, ahí sale. ¿Alguna otra duda? Todo bien. Entonces, ya para terminar lo que sería esta parte, y ya para pues, la próxima clase solo hablemos de conservación de energía, van a notar que la próxima clase es más que todo ejercicios que teoría. Pues entonces lo que me falta hablar nada más un poco sobre la energía interna y sobre fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces la energía interna es otra forma de energía que puede tener un sistema. Entonces nosotros sabemos que un sistema puede tener energía por estarse moviendo, que sería energía cinética, o por estar en un cierto sistema, por ejemplo, con este del sistema gravitacional. Entonces donde ella quiere caer, ¿verdad? Si no hay un obstáculo, ella se cae, o si está comprimiendo un resorte. Entonces son energías potenciales. Pero además de esas, yo técnicamente puedo ver energía en un sistema si yo lo veo calentarse. ¿Okay? Si un sistema se pone más caliente es porque aumentó su energía interna. Entonces hay una energía ahí que tiene que ver justamente con cómo se mueven las pequeñas partículas que componen al objeto. Si esas partículas están agitadas, eso significa que su energía es mayor, ¿okay? Su energía interna aumentó o tiene una energía interna. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, aplicando una fricción cinética sobre un objeto, o sea, yo lo estoy moviendo de un punto a otro, yo al tener una energía interna sé que, pues, lo que hago es que, perdón, al tener, perdón, una superficie rugosa, es que donde yo empujo, ¿verdad? Se supone que este objeto debería acelerarse, porque la única fuerza está aquí. No, pero hay otra fuerza que es la energía cinética. Entonces yo me doy cuenta de que el objeto pues no se movió, ¿lo ven? Entonces pasó de 0 a 0. Entonces no aumentó su energía cinética, pero yo le estuve dando un cierto trabajo, ¿verdad? Y la fricción también estuvo generando un cierto trabajo. Entonces, ¿qué sucede ahí o cómo podemos llegar y decir cómo almacenó este sistema de energía? Bueno, pues decimos que lo almacena de forma
energía interna. O sea, esto es muchísimo más fácil si no se trabaja con uno de estos objetos, sino con algo mucho más lujoso. O ustedes perfectamente lo pueden hacer con sus manos. Entonces, si ustedes generan un desplazamiento entre sus manos, ¿verdad? Supongan que una mano está quieta y la otra se mueve. Si ustedes empiezan a hacer este movimiento, entonces pueden pasar de reposo a otro punto, sí van a sentir que sus manos se calientan un poco. O sea, la energía interna del sistema aumenta cuando hay una fricción cinética. O sea, la fricción cinética genera energía interna. Y entonces el sistema almacena lo que sería esa energía de esa forma. Esa energía interna, el problema que tiene es que no se puede convertir a energía cinética. Y por eso es que no se considera una energía potencial, porque no es una energía que busque hacer cinética, sino que la energía interna simplemente queda ahí o se disipa con el ambiente, ¿verdad? Si ustedes dejan de hacer el roce con las manos, simplemente se quedan así, ya sus manos vuelven a enfriarse, ¿verdad? O a tomar la temperatura ambiente, por decirlo así. Entonces, es una energía que no se puede convertir a energía cinética. ¿Okay? Y ese, bueno, después en Física 2 van a hablar ustedes un poco sobre lo que sería todos los problemas que eso conlleva, pues, qué sé yo, en eficiencia y en el universo, el hecho de que la energía interna no quiera pasar a ser cinética de nuevo. Porque vean que el borrador se detiene, como cuando yo lo empujé ahí, y no quiere volver, no hay forma en que naturalmente él quiera llegar y en esa energía cinética volver a devolverla, ¿verdad? Como para regresarse al punto inicial donde estaba. ¿Okay? Entonces, por eso es que es un poco distinta la energía interna a las demás, a las energías potenciales. Entonces, y esa, como dije antes, ¿verdad? Generalmente está por fuerzas de fricción o fuerzas de resistencia, ese tipo de fuerzas que son así, de ese estilo, pues son las que generan energía interna. Fuerzas resistivas. ¿Sí? Bueno, que sí, resistivas porque no es lo mismo que restitutivas, ¿verdad? Como el resorte. ¿Okay? Entonces, la generan energía interna. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Nótese que la energía que yo voy a tener por la parte de la fricción sí es muy distinta a las otras energías que tengo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo llegue y les diga a ustedes que lo que hagan es, qué sé yo, bueno, ahora más adelante lo vamos a ver, pero no es lo mismo que uno desplace un libro por una trayectoria pequeña a que haga todo un recorrido largo con el libro, que eso evidentemente va a hacer que se caliente aún más el libro, ¿verdad? De lo que estaba inicialmente. O sea, ahí sí va a depender de la trayectoria, no como lo hacía con lo que eran las energías potenciales. O sea, en las energías potenciales, como la gravitacional y la elástica que vimos, lo que importaba era final e inicial nada más, pero con la energía interna, el trabajo realizado por la fricción cinética sí depende de la distancia que yo recorro, no el desplazamiento, sino la distancia que recorro. Entonces ahí pues sí se puede dar más energía interna. Por ejemplo, si yo llego y lo que hago es que, si lo que hago es que levanto y bajo este libro, si yo llego al mismo punto, entonces no debería haber energía potencial cambiada, digámoslo así, no debería haber cambio en la energía potencial, porque el Y final y el Y inicial está haciendo el mismo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo doy esta vuelta, entonces yo digo Y final y Y inicial es exactamente el mismo, ¿ok? Entonces no hay cambios en la energía potencial. En cambio, si yo pongo este libro, bueno, qué sé yo, pongo algún objeto sobre el libro y empiezo a hacer vueltas, yo me voy a dar cuenta de que se calienta el sistema. Entonces, aunque yo dé una sola vuelta, el sistema se va a calentar. Eso significa que aunque yo esté llegando al mismo punto, o sea, inicio y fin sean iguales, sí hay un aumento de energía interna. O sea, si hubo acción o si hubo un trabajo que realizó la fricción cinética. Eso quiere decir que esa fuerza, perdón, ese trabajo no es el mismo que el que ejercen las energías potenciales o las fuerzas que tienen que ver con energías potenciales. Y entonces eso justamente me lleva a lo que sería la diapositiva 28, que habla de fuerzas conservativas. Entonces, lo que dice ahí es, el trabajo realizado por una fuerza conservativa en una partícula moviéndose entre dos puntos cualesquiera es independiente, o sea, no le importa la trayectoria tomada por la partícula. Y además dice que el trabajo efectuado por una fuerza conservativa en una partícula moviéndose a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, o sea, que vuelve al mismo punto, entonces tiene que ser cero.
Entonces, una fuerza no conservativa si incumple alguna de las anteriores propiedades. O sea, las fuerzas conservativas son aquellas que su trabajo, ¿verdad? No depende de la trayectoria, solo depende de inicio y final. Las fuerzas no conservativas son las que ejercen trabajos que sí dependen de la trayectoria. Entonces, el peso, la fuerza de resorte, esas son conservativas. La fricción cinética, esa no es conservativa, es no conservativa. ¿Ok? Depende de la trayectoria. Muy bien. El trabajo depende de la trayectoria. Entonces, de hecho, después vamos a ver que las fuerzas, bueno, creo que es aquí en el libro que lo menciona, pero nosotros no lo vemos, o tal vez sí sea en el próximo tema, la verdad, ya ahora acabo de tener una confusión. Pero el punto es que las fuerzas conservativas se pueden relacionar con un cierto potencial. Las fuerzas no conservativas yo no puedo relacionarlos con energías potenciales. Conservativas tienen potencial, no conservativas no tienen energía potencial, tienen que venir de otro lado, o puede que ni siquiera se relacione con una energía, porque la fricción cinética sí es un caso específico ahí, ¿verdad? Que se relaciona con la energía interna. Pero las no conservativas no tienen energía potencial asociada. ¿Okay? Y ya para terminar esta parte, ya para dejarlo hasta acá, nada más lo que se tiene que hablar es sobre la energía mecánica. ¿Okay? Entonces, la energía mecánica es una definición que se da y simplemente, o sea, no es como que tenga mucha ciencia, es simplemente la unión o la suma de la energía cinética y la energía potencial de un sistema. O sea, ahí no se está considerando la energía interna o cualquier otra cosa. O sea, solo se analizan las cinéticas y las potenciales. ¿Por qué? Porque recuérdense que la potencial se puede convertir a cinética en cualquier momento. Entonces eso significa que es la energía que me permite movimiento a mí. Y por eso es que se llama mecánica, ¿verdad? Tiene que ver con movimiento. Entonces mecánica es de verdad, de la parte de este movimiento de los objetos. Entonces, al final lo que yo estoy hablando es que la energía mecánica es la que se compone de justamente la energía que está dándose por un movimiento y la que se podría convertir en movimiento, que sería la potencia. ¿No? Entonces, es la energía mecánica de un sistema. No es la energía total del sistema, simplemente es la unión de esas dos. Puede que el sistema tenga otras energías y entonces pues, ya habría que considerarlas también, pero la energía mecánica es la que se relaciona con lo que está moviéndose, cómo está moviéndose y cómo podría moverse a futuro dada la energía potencial, ¿verdad? Que se quiera convertir en algún momento a cinética. ¿Ok? Y después, bueno, nada más ahí la figura que está a la derecha lo que habla es que la trayectoria, ¿verdad? Que le estaba diciendo yo, es distinta y la fricción cinética generaría energías distintas, o sea, trabajos distintos en esas dos trayectorias. ¿Ok? Y con eso entonces estaríamos terminando lo que sería este capítulo. Este capítulo necesita del siguiente, pues para que ya se dé como un todo y se puedan hacer ejercicios bonitos. Entonces ahí pues voy a tener que pedirles paciencia para el jueves, pero aún así les pregunto, ¿alguna duda que haya hasta el momento? ¿Todo bien? Ok. Entonces sí, como les digo, esperemos al jueves y ahí entonces ya vamos a ver lo que serían los ejercicios ya bien bonitos. Ok, ya pusieron ahí que no hay dudas, todo bien. Entonces, sí, como les digo, el jueves entonces terminamos de ver el otro capítulo porque estos son básicamente hermanos. De hecho, ustedes pueden ir a buscar otros libros y básicamente todos sean un mismo capítulo o se parte de forma distinta, pero siempre están los dos juntos. Entonces ahí van a notar que siempre se dan juntos, básicamente. Entonces ahí el jueves terminamos de ver lo que sería esta parte de energías. Ok. Y bueno, entonces ya sí, siendo las 50, los dejo aquí. Nos estamos viendo el jueves o ahora en la tarde si alguien entra a consulta. Y pues les deseo muchos éxitos en lo que de aquí al jueves. Entonces ahí nos estamos hablando. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego.